Estamos debajo ahora mismo. Estamos justo debajo. No me hace gracia. No, no me gusta porque, joder, macho, o sea, no se puede ni pasar casi. Y aparte que van a choque. Estamos en una competición de los dos pueblos más bonitos de China. Esto va mejorando por momentos, increíble. Y lo mejor de todo, que estamos solos. Las tenemos delante, iluminadas. Ya vamos, 1, 2... Buenos días, familia. Estamos ya en la ciudad de Furong. Hemos llegado al hotel y es una locura lo bonito que es este sitio. Estamos en una competición de los dos pueblos más bonitos de China. Este, Furong, porque vamos a visitar mañana, Fenghuang, que significa Fénix, por eso le llaman la ciudad del Fénix, que es la que tiene el título de la ciudad más bonita de China. Pero yo creo que esta le puede echar cara, ¿eh? Así que vamos a salir de dudas. Hoy vamos a visitar esta, así que no te pierdas el siguiente vídeo, que visitamos la ciudad del Fénix y os diremos cuál de las dos es más bonita para nosotros. Comenzamos el room tour. La cama, que es tipo así como japonesa, parece, ¿no? En el suelo. Tele, mueble recibidor, nos han puesto unas cositas de bienvenida, una galletita. Esto no sabemos qué es, lo probaremos ahora después. Por aquí tenemos el baño, que es unido, eso sí, baño con ducha juntos, pero bastante grande. Y por aquí tenemos como una especie de lavabo con tu secador, tu espejito, unas ventanitas por aquí que no sabemos dónde dan. Bueno, no dan a ningún lado, la parte de atrás. Y no sé, yo lo veo muy chulo, la verdad. El precio del hotel nos ha salido 41 €, que yo creo que está bastante bien. Deseando estamos que llegue la noche para ver cómo tiene que ser esto, que os dejaré algunas imágenes ahora para que lo veáis, que tiene que ser todo iluminado de cuento de hadas, vamos, espectacular. Pues una vez ya que nos hemos puesto guapetones, como se merece el pueblo más bonito de China, o uno de los más bonitos, nos vamos a recorrer las calles y a conocerlo, a ver qué tal, porque se ve súper bonito. Cómo huele a fruta por aquí. Hay un montón de puestos así callejeros y es que está el ambiente como a mango, a frutas así tropicales. Y la de castañas que hay por todos los pueblecitos estos donde vamos. A nosotros que nos encanta encima. Nos estamos ya acercando al punto más icónico de aquí de Furong, que es tu cascada, como no. Y ya escuchamos el ruido del agua y todavía no la vemos. Influye mucho si ha llovido o no. Todos los días cambia la cascada. La verdad que paseas por aquí, tienes la sensación haberte transportado como la China antigua, tío, ¿no? Es muy bonito, no sé. Todas las casas de madera, la misma estética. Aquí hay una calle larga que están todos los restaurantes y todo el rato van preguntándote ahí, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Pero bueno, te quieren captar todo el rato. Es lo que hay. Esos son los restaurantes que tienen las vistas espectaculares, que está la cascada por el otro lado, a ver si llegamos a verla ya de una vez. De momento, muy poco turismo, ¿eh? Apenas hay gente. ¿Tú cómo lo ves? Las calles están vacías prácticamente, ¿eh? Las calles literalmente para nosotros. Es que te digo una cosa, si esto tú lo metes, boom, lo inflas como Avatar... Pero aquí no caben. No cabemos, pierde el encanto y lo pierde todo, porque es que lo bonito es esto. El silencio, no se escucha los olores. Nada, los olores. Huele a comida, a especies, me encanta. Te apetece hasta mirar las tiendas. En otro sitio no queríamos ni parar porque es que no podía. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte de abajo y creemos que por aquí se llega como a la base de la cascada. Todavía seguimos sin verla. Así que a ver si hemos dado con el camino correcto. ¿Está viva? Escucha, que yo creo que está viva, ¿eh? Es que, vamos a ver, eso está vivo, ¿eh? Si no está vivo, está, vamos, perfecta, hecha. Ni hao. ¿Es real o no? Vale, él lo que quiere decirnos es que aquí venden los cartelitos estos que se cuelgan en toda la calle, que está llena de cartelitos. Es que no hay internet, no puedo utilizar ni el traductor. Desde que hemos llegado no hay cobertura. Lo que quiere decir que hoy nos las vamos a ver y nos las vamos a desear para comunicarnos con ellos. Porque es que no entienden nada, ni un poquito de inglés, nada, ni gestos. A ver hoy para comer cómo nos la apañamos. Oh, hello. Hello. Ni hao. Ese es el mono Son Goku, de ahí viene Dragon Ball. Akira Toriyama se inspiró en Son Goku, que es una de la mitología china,
y es él. Y de ahí viene Goku, por eso tiene rabo y se transforma en Pues no mono tenía ni y idea. demás. ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, por Me ha Dios? caído una fruta de esa rola grabado. ¿Te ha manchado? Sí, que te ha manchado la camisa blanca. No te digo yo. Ay, por favor. Para ¿por un qué? día que digo, mira, me voy a poner camisa, me voy a poner guapo. Es que me puede Pero cómo, pero que mira lo que ha venido. Que sí, que me O ha sea, caído la fruta. ¿Aquello ha sido? esto ha sido No, esto. aquella ha sido. Escucha, pero que me ha dado en la cabeza, ¿eh? Eso de No, ahí. mira, 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 mira la cabeza. Uy, por favor, parece que te ha cagado un pájaro. Que me ha manchado toda la cabeza de rojo, que me ha dado en la cabeza. Lo y de- peor es la camisa blanca, Jorge, que te la... Joder, tío. Pero, ¿habrá sitio que me ha caído a mí en la fruta esa en la cabeza? Vamos a ponernos guapos, que este pueblo es el más bonito de China. Ha durado limpia O sea, media bueno, hora. Ha rebotado. Bueno, y gracias... Y gracias que el primer impacto se lo ha llevado a mi cabeza y ha frenado todo el manchurrón. Aquí ya ha venido de rebote. Que me llega directamente ahí y me pone perdido del todo. Madre mía, tío. Después del ataque del árbol hemos encontrado la entrada. Creo que es con la cara, ¿eh? Y va con la cara o con el pasaporte, no lo sé. Cara, va con la cara, cara. va con la cara. Va con la entrada y la cara. 请正对屏幕，请放行。 Sí, sí. Vale. Ya sabemos por qué no hay nadie por las calles. Porque está todo el mundo aquí. En la calle no hay nadie, pero aquí volvemos a la China. Ahí, tío. Llaverito. ¿Qué es esto? Vale, le han hecho una foto a todo el mundo. O sea, las señoras llevan una foto que te la dan o en marco o en llavero. Aquí se vende todo rápido, vamos. Las tenemos delante. Todavía no tenemos una perspectiva clara y... ¡Oh! ¿Qué? A mí me parece muy bonito, pero porque se ven pueblos, sobre todo ahí detrás. A ver, el entorno es una locura, pero es verdad que está un poquillo seca. Llevamos nublado 12 días con llovizna y aún así está eso seco. Se ve que por aquí el río que alimenta esto no ha cogido mucha agua. No quiero que se me malinterprete, ¿eh? Que el sitio es... Esto es de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida. Ahora, el primer impacto de tantas fotos para que veas cómo al final Instagram, TikTok, YouTube, cualquier red social te puede un poco poner las expectativas por las nubes y tú ten en cuenta que siempre lo que te pongan en redes sociales va a ser el mejor momento, en las mejores condiciones, el día que está la cascada espectacular, que no hay ni una nube en el cielo. Entonces, claro, tú estás acostumbrado a ver eso, ya le llegas aquí y te lo encuentras así, que es lo que digo, que está espectacular. Y encima, que todavía no lo hemos hecho, pasas por debajo y el mejor momento, yo creo que es por la noche, que es verla iluminada, que todavía no lo hemos hecho. Seguro que nos va a gustar más. Esperaba más el momento wow, las casas aquí incrustadas en la cascada, por aquí, por esta parte de aquí que no se ve, hay más casas que donde están todos los restaurantes. Como digo, de los sitios más bonitos que he visto en mi vida. Esta es la zona más típica, donde todo el mundo se hace la foto de la cascada y esta es la realidad, llena de gente. Por lo que hemos leído, cuando la cascada tiene demasiada agua no se puede pasar ni por debajo, la cierran. Así que también tiene el lado positivo que no tenga esa cantidad de agua. No se ve tan espectacular, pero vamos a pasar por debajo ahora mismo. Y nosotros diciendo que no había nadie en el pueblo. Mira lo que viene por aquí. Oh my God. O sea, no se puede ni pasar casi. Y aparte que van al choque. Claro. sea, No hay nadie en el pueblo porque están todos aquí, Todo claro. el mundo aquí. Esto tienen que ser autobuses que han llegado aquí, vamos. Lo bueno de alojarse aquí, no venir una excursión de un día, es que cuando todo el mundo se vaya, tú te quedas aquí y yo creo que vamos a poder disfrutar de esto en soledad. Estoy viendo venir a la gente moja por ahí. ¿Qué hacemos? ¿Damos la vuelta o qué? hombre, Es que pues, me estoy rozando con la gente y la gente viene mojada. Da igual, pero ¿qué pasa, Cristina? A ver, todo es por no mojarse el pelo, no penséis tú que es por mojarse, es por el pelo. Que la conozco, vamos. Bueno. Venga. Y cuidado porque resbala el suelo muchísimo. Las piedras estas, vamos, matadoras. ¿Se viene momentazo, gente? Vamos para adelante. Esto ten cuidado que te empujan aquí y te tiran. Decía yo que había poca agua, madre mía, desde cerca. Lo que impresiona es enorme, es gigantesca. Oh, aquí están ya los niños por afuera. Esto es lo que hay en todos lados. Porque Y eso viene la gente te chorreando. vuelve loco. Aquí están las primeras goteras, pero lo chungo viene ahí delante. Estamos debajo ahora mismo, estamos justo debajo. No me hace gracia.
A uno le gusta, a otra está No, fatal. no me gusta porque, joder, macho, me estoy poniendo todo mojado. Bueno, para vamos al hotel, chica. Dios, ¿cuántas veces puedes decir tú que has estado debajo de una cascada? Porque yo nunca. Wow. Es enorme, ¿eh? Desde allí enfrente se veía pequeña, pero no. Impresionante. Yo lo que más me he mojado ha sido que me he parado en había ahí como un río de agua y me he puesto... Me ha llegado hasta los calcetines. Ya verá, le voy a decir que ahora qué pasa para el otro lado otra vez. Cristina, ahora tenemos que volver para allá. Por este camino nos vamos a tirar. Y hay salida por ahí. Pero vamos a ir allí a hacernos las fotos, ¿vale? Le damos la vuelta entera al pueblo. No ha colado. Es que aquí entre la humedad, la lluvia, siempre tengo los Yo creo pelos que fatales. prefiere quedarse sin fotos con tal de no pasar para allá otra vez. Y mirad lo que nos hemos encontrado aquí. Como si fuesen de verdad que vivían aquí antiguamente en las cuevas, lo han recreado aquí. O sea, está hasta el perrillo. Bueno, espero que se me escuche porque la que tiene aquí Lidia no es normal y me tengo que tragar mis palabras. Ha estado guapísimo. Pasar por debajo de la cascada. No te mojas tanto como yo he pensado. Si quieres, podemos repetirlo de nuevo. Bueno, después cuando haya menos gente, damos otra vueltecita por ahí. Y nada, lo dicho, 10 de 10, guapísimo. Vaya, como siempre, el mercadillo que te montan. Es que ya no es que haya mucha gente, que esto es entendible total. El ruido, Los micrófonos que usan. no micrófonos, altavoces para todo. Es otro mundo, es otra cultura totalmente. Dicho esto, esos restaurantes de allí tienen unas vistas espectaculares. Vamos ya a comer allí. Que parecemos muy exagerados cuando decimos lo de los altavoces, pero es que mirad, en 2 metros cuadrados, cada uno de los gorritos tiene un micrófono, tiene un altavoz, cada una. 1, 2, 3. El de la cámara tiene otro. Y este de esta cámara tiene otro. O sea, en un espacio de 10 metros cuadrados, 5 personas hablando a la vez con altavoces, pero no solo ellos, porque los de las banderitas, que son los guías, también llevan altavoces. Entonces te puedes juntar fácil 10, 15 altavoces en una habitación, en el espacio de una habitación. Es que te vuelve loco. Esta es la entrada, ¿eh? Nosotros estamos subiendo para irnos. Esto es la gente que va para abajo. Muchísimo. Increíble el sitio donde estamos comiendo. La comida no sé cómo estará. Hemos pedido arroz con cerdo. No nos lo hemos querido jugar porque casi todo lo que había eran comidas muy raras. Y anoche ya cenamos Allí en Zanjalle eso picante y todavía estamos renqueando. con la barriga regulín. Pero las vistas que hay aquí, Cristina, Son una pasada. O sea, estamos justo encima de la cascada. Y además con todo el pueblo de fondo. Por muy malo que esté el arroz, yo creo que merece la pena. no puedo esperar que sea de noche porque esto va a ser de locura. Cómo ha crecido el pueblo alrededor de la cascada totalmente, porque es que hace una especie, si lo veis, hace una especie de circunferencia alrededor de la cascada. No sé cuántos años tendrá, porque no lo puedo mirar porque el internet no nos da. Espero y deseo que no sea una cosa que hayan hecho hace 20 años para el turismo y de verdad sea antiguo, porque es que por lo menos parecer, lo parece. ¡Hala! Platazo de arroz. Madre mía. Le hemos dicho con cerdo, pero, ¿cómo no? No nos ha entendido, ¿eh? Hemos intentado explicarle sin el traductor con cerdo y ha sido imposible. Y como os decía, el problema no es que no pueda mirar los tejados de qué año son ni las casas, es que no podemos ni pedir de comer, ni preguntar cómo llegar a los sitios. Es una locura. Estás sin internet, aquí directamente te anula. A ver qué tal está, ¿no? No sabe nada, ¿no? A ver, malo como para no comértelo no está, pero tampoco tiene mucho sabor. Hombre, no tiene carne. Lleva como huevo. Disfrutaremos de las vistas. Llevamos aquí 5 horas y ahora nos hacemos con un mapa del pueblo, ¿vale? Y nos han explicado dónde hay espectáculos, porque hay espectáculos por todo el pueblo. A las 8 hay uno, a las 9 otro. Las luces de la cascada están hasta las 12 de la noche encendidas. 5:30 de la tarde, nosotros pensamos que no iban a venir excursiones, pero Cristina se le ha ocurrido una teoría nueva. Yo creo que ellos no vienen por la mañana, vienen por la tarde para ver los espectáculos que hay. Pues que ahí abajo no cabe toda la gente que está bajando ahora mismo. Dios mío, lo que hay aquí, mira. No. Ingenuos nosotros, que por la tarde íbamos a tener esto... El pueblo para nosotros. El pueblo. Menuda locura.
Estas son las callecitas que nosotros decíamos que tampoco había gente. Así que creemos que nos vamos a ir a descansar un ratito y volvemos cuando haya anochecido para ver los espectáculos. Bueno, como podéis ver, ya ha caído la noche y se cumplen nuestros temores. Hay más gente. Está el pueblo, vamos, a tope, porque antes por aquí hemos pasado y apenas había gente. Esto por la noche ha cambiado totalmente, ¿eh? Las luces amarillas, los farolillos. Si por la mañana era bonito, por la noche duplica. San Juan lo tiene complicado. La ciudad del Fénix veremos de mañana. No te pierdas el próximo vídeo, que saldremos de duda qué pueblo más bonito de los dos. Hemos vuelto al puente de esta mañana. Nos hemos dado cuenta que hasta los árboles que hay en lo alto de la montaña lo han iluminado y se ven súper bonitos, tío. Un aspecto como todavía más de película. Es que esta es la palabra, sitio de película. Estamos en la plaza alta del pueblo. No nos estamos enterando de nada. Como se suele decir, una retirada a tiempo es una victoria. Nos vamos a retirar. Vamos a ver lo que hay por ahí, a ver si vemos la cascada de noche y tal. Este puede ser nuestro momento, no hay nadie por la calle. Creo que los tenemos a todos entretenidos con los espectáculos. Te digo yo que llegamos a la cascada y hay gente. Seguro que hay gente, pero bueno, vamos a intentarlo. Misión cascada activada. Qué guay de noche. Oh, nota por todos lados. El efecto espectáculo ha dado su resultado. Mira, es que es una lluvia Y por dentro de la roca. Vamos a verlo un poquito. ¡Guau! Esto va mejorando por momentos, increíble. Y lo mejor de todo, que estamos solos. Creemos que está cayendo más agua que antes, ¿eh? O por lo menos salpica más que cuando pasamos esta mañana, ¿eh? Vamos a por el último trozo y aquí es donde más se moja. Allí, cuidado, que cae del techo un montón. Aquí hay una mini cascada interior. Cristina, esto es otra cosa. Sí, Así pero... sí lo estamos disfrutando ahora por la noche. Pero hay que decir que de día, para mí, la cascada yo creo que de día es más bonita por el color azul del lago, el contraste con el marrón de las rocas, lo veo, el verde de los árboles, lo veo... A mí esta imagen de día creo que me llena más. Pues bueno, las tenemos delante, iluminadas para nosotros solos y para vosotros. Allá vamos, 1, 2 y 3. Para mí, seguramente la caída de cascada en el entorno más bonito del mundo. No serán las más grandes, no serán las más altas, pero el entorno este que tiene es único y yo no creo que haya un lugar más bonito de una cascada que esta. Que hayamos conocido nosotros, no, desde luego. Vamos a verla también desde arriba, os la enseñamos. Bueno, Cristina, ¿no piensas que China se supera más cada día? Cada día. Es que cuando ya piensas que no puede encontrar algo más impresionante, ¡bum!, te lo meten en toda la cara. Así que dicho esto... Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y no os perdáis el siguiente, que vamos a la ciudad del Fénix. Chao, chao.